donde vemos distintos nódulos, inclusive aquí un pediculado, miren, en miometría pediculada, miometral intramural, subseroso, intracavitario, subseroso, haciendo muestra al endometrio, submucoso. ¿Ya? Obviamente lo que más sangra, ¿cuáles son? Submucoso, porque está en contacto con la mucosa. Y aquí tenemos otro dibujito, igual pediculado, subseroso, intramural, intracavitario, submucoso, intramural. Y este, miren, tiene un pedículo, el que se llama el parido, le dicen, ¿no? Mioma parido. Entonces, el médico agarra una pinza, lo toma y empieza a girar este nódulo, ¿no? Y gira tanto que ese pedículo se suelta. Se acabó el problema. ¿Ya? ¿Cuándo sospecharíamos de carcinoma, doctor? Carcinoma, ecográficamente, puede ser por el flujo del Doppler. Hay estudios que dicen que puede ser, ya, mayor sospecha. O usted que va a hacer ecografía 2D, cuando tiene abundante flujo, puede ser, no siempre, que sospechemos carcinoma, o si hay un crecimiento de más de 25% en un control a los 3 meses. Ahí también se sospecha de carcinoma, en lo que usted va a aprender en el diplomado. ¿Ya? Entonces, siempre que usted ve un nódulo, tiene que pedir que haya un control. Ese control, si usted hace el control a los 3 meses y creció más de 25%, mayor probabilidad, no estamos diciendo que sea, pero mayor probabilidad de carcinoma. ¿Ya? También hay que tomar en cuenta la edad de la paciente. Obviamente, pacientes mayores es más probable que haya, aunque ahora se ve también en jóvenes 30, 40 años. ¿Ya? Pero es más de la edad de la posmenopausia, ¿no? Carcinoma. Pero no es exclusivo. Aquí vemos un mioma pediculado. Entonces, por eso, IOTA no solamente habla de lesiones del ovario, sino de lesiones anexiales. Entonces, puede haber un mioma y va a ser una lesión sólida en el anexo, ¿no? En este caso, en el anexo derecho sería, pero que no tiene nada que ver con el ovario, miren. Entonces, no siempre que hablamos de IOTA vamos a hablar del ovario, por eso habla de tumores anexiales. Dentro de esos tumores anexiales pueden ser pediculados o pueden ser del mismo ovario también. Aunque también se refiere IOTA de la trompa, ya que tiene una característica específica. Vamos a ver eso en IOTA. Y aquí tenemos un nódulo, otro nódulo. Lo que hablábamos, este posible nódulo oscuro, posiblemente un mioma, donde se ve mejor en un endometrio secretor, ¿no? Miren, ecogénico, ahí se destaca mejor. Si fuera una lesión blanca o ecogénica, se destacaría mejor en un endometrio proliferativo. ¿Ya? Aquí tenemos un nódulo y no tiene flujo, ¿bien? No tiene flujo ni central ni periférico. Entonces, en su descripción expone usted que el estudio doble color no presenta flujo. Si presenta flujo central un poco escaso, leve, escaso flujo central. No tiene que utilizar uno que no tiene, dos que es leve. Puede decir, no tiene leve, moderado y abundante flujo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de lo que vamos viendo? ¿Van a dar examen ahora? Alguno ya pagó, creo, ¿no? ¿Usted pagó? ¿Quién pagó? Me dijo la licenciada y ahorita que había pagado alguien.
Estas son características de adenomiosis. Antes se decía que con dos características ya sospechábamos de adenomiosis. La forma correcta de hacer el diagnóstico para decir si es adenomiosis, sí o sí, es con estudio microscópico, o patológico, histológico, histopatológico, ¿ya? Pero ecográficamente podemos sospechar también. Por eso en el informe no voy a poner como adenomiosis en sí, no voy a hacer el diagnóstico de adenomiosis. Voy a poner señales de adenomiosis. O sea, quiere decir que ecográficamente muy probablemente corresponde. Y le voy a preguntar al paciente si tiene dolor en la menstruación, ¿no? Que así como se presenta. Otra característica es que la paciente dice, la verdad me dolía mucho antes de tener mi primer hijo. Tuve mi primer hijo y ya no me duele tanto. Esa es otra característica de la adenomiosis. Entonces, después de tener su hijito, disminuye la clínica, disminuye el dolor. Entonces hay que tener hijos, ¿no? Cuando tiene hijos, menor patología después, ¿no? Endometrial, menor cantidad de patología, endometrial, ovárica. Entonces, dentro de estas características que pueden ser señales de adenomiosis, vamos a tener la siguiente. Ya hablamos una, asimetría de paredes, ¿no? O engrosamiento asimétrico de las paredes. Otro que hablábamos, quiste, ¿se acuerdan? Quiste. El hecho que haya quiste también me hace pensar de que puede haber adenomiosis. ¿Qué más? Islas hiperecoicas o puntos hiperecogénicos o ecogénicos en las paredes miometriales. Esto es muy importante que sepan porque, como les digo, es como el hígado graso en el abdomen, hay bastante porcentaje. Lo mismo es adenomiosis. Hay bastante adenomiosis. Y es una causa frecuente de consulta ginecológica y consulta de ecografía ginecológica. ¿Qué otra característica? Sombra en abanico. Sombra en forma de abanico. O se ve como la luz que pasa entre las hojas de un árbol, ¿no? Así. Obviamente esto se ve transabdominal, pero mejor se ve por la vía transvaginal, ¿ya? Por eso la importancia de hacer ecografía transvaginal. Vamos a ir recalcando, igual la clase que viene ya vamos a empezar con primer trimestre de gestación, bonito. De ahí ya se hace más bonita la tercera. Esto es un poco aburrido y es difícil de ver en la ecografía. La ecografía ginecológica es difícil. Peor la transabdominal. Depende si es gordita, depende si hay gases, depende del llenado de la vejiga. ¿No? Cuando dijimos que era suficiente llenado, cuando pasaba el llenado del fondo uterino, ¿verdad? Otra característica de adenomiosis. Línea y yema subendometrial ecogénica. ¿Se acuerdan de la zona de unión? Esa zona va a estar borrada o puede aparecer con estas imágenes ecogénicas. Vascularización translesional. Cuando hablamos de vascularización, hablamos, por ejemplo, si este fuera un nódulo, dentro de la lesión, estamos hablando como si fuera un nódulo, ¿ya? Sería intralesional, perilesional, y hablamos de otra, translesional, ¿no? Entonces, en la adenomiosis va a haber lesión translesional, ya sea en esos quistes, o puede verse también en las islas o puntos ecogénicos, aumento de ese flujo translesional, ya que se va a hacer, que se va a ver así más o menos. ¿Qué más? Zona de unión irregular, hablábamos de la zona de unión hace rato, e interrupción de la zona de unión, borrada la zona de unión o zona de unión irregular. Obviamente eso se va a ver mejor en
principalmente se ve son estos, en la transabdominal, ¿ya? La simetría, los quistes y los puntos ecogénicos o islas hiperecogénicas miometriales. Entonces, ¿cómo haría la descripción en el informe? Se observan múltiples imágenes ecogénicas multiformes, por lo general son en ambas paredes miometriales. Si hubiera asimetría, con asimetría de paredes, siendo mayor la posterior en este caso. Eso sería una forma. Por ejemplo, si quiero describir la sombra en abanico, voy a decir se observan sombra en abanico. Por lo general, este sombra en abanico está relacionado a puntos ecogénicos o a islas ecogénicas. ¿Ya? Entonces, esto de aquí tienen que saber. Por lo menos le voy a poder ir unas 4 o 5 en el examen, ¿no? Características. Obviamente tienen que saber las principales. Porque va a diagnosticar, o por lo menos va a sospechar, porque dijimos que el diagnóstico certero es histopatológico, ¿no? Aquí vemos un corte transverso, miren los puntos ecogénicos y la simetría de pared, ¿no? Esta pared posterior de mayor grosor que la anterior, con los puntos ecogénicos, ¿bien? Eso no es normal. Siempre hemos dicho, los órganos tienen que ser homogéneos, ¿no? Hígado, riñones, vasos, útero, ¿no? El miometrio homogéneo, el endometrio igual, homogéneo. Aquí, en una ecografía transvaginal, en donde vemos aquí el endometrio, asimetría de paredes, bien, la pared anterior, en este caso, retroversión o retroversoflexión, este sería el fondo uterino, y aquí veo, este es el cervix, miren. Parece aquí un nódulo, ¿no? Parece, ojo, parece, son esos puntos ecogénicos que me están haciendo sospechar. ¿Qué hago para no equivocarme? Giro el transductor como un lápiz sobre la lesión. Si al girar sobre la lesión sin perder el eje, así, ¿no? Por eso les digo, agarren el transductor como un lápiz para que puedan hacer este movimiento sobre la lesión. Si se pierde en la otra proyección ortogonal, digamos, ahí estoy en longitud, si me voy al transverso girando sobre la lesión y ya no veo una imagen nodular, no es un nódulo. Se llaman imágenes pseudonodular, no son nódulos. Entonces, ahí si yo mido un nódulo, me estoy pelando. Por eso, además, los nódulos se miden longitudinal y en transverso, dando 3 proyecciones ortogonales, ¿no? Longitud, anteroposterior y transverso, y dando el volumen de la lesión. Entonces, esto no es un nódulo, ¿ya? Es adenomiosis. ¿Será que alguna vez me equivoqué yo? Me equivoqué. Una vez me equivoqué. Parece un nódulo. Estaba empezando a hacer. Yo dije, esto es un nódulo, lo medí, pero no medí del otro lado. No cometan ese error. Y la paciente vino a reclamar, le hice otra vez y no era. Tuve que pedir disculpas. No se equivoque y tiene que aceptar su error, pero eso tiene que servir para las demás ecografías. ¿Ya? Sarcoma uterino. Los sarcomas uterinos se presentan como lesiones puramente miometriales y suelen ser individuales y grandes tumores. Características ecográficas pueden ser indistintas de los miomas o fibromas. O sea que la característica puede ser igual, doctor. ¿Ya? Inclusive puede ser que no tenga tanto flujo y sea un sarcoma o una lesión maligna. Entonces, como le decía, una de las formas es control a los 3 meses, creció más del 25%, mayor sospecha de malignidad. ¿Ya?
pueden aparecer como una masa irregular, vascularizada, con un esquema regular o irregular del flujo, a menudo con áreas anecoicas irregulares debido a necrosis. Igual, no siempre que haya esa zona anecoica, habla de sarcoma. Entonces, en lo que usted va a ver en el diplomado, no hay como hablar de lesión maligna, sino en el control a los 3 meses. Si hay mayor vascularización, tal vez lo pongo en el informe, pero no voy a concluir como sarcoma. Pero sí pongo y recalco, hasta puedo recalcar en la conclusión de la ecografía, ¿ya? Nódulo con abundante flujo central, ¿ya? Eso ya es también para tomar en cuenta. No estoy diciendo que sea ni que no sea, pero estoy diciendo que tiene abundante flujo, podría ser. Entonces tiene que ser un poco más cuidado en ese momento. El endometrio, el útero es un órgano muscular grueso constituido por una capa muscular o miometrio y una capa mucosa del endometrio que está finamente adherido al miometrio. Un poco recordando lo que habíamos hablado. Entonces, la arteria uterina se une a la arteria ovárica y de aquí las arterias arqueadas, las arterias radiales se van ingresando más hacia el interior del útero y llegan hasta el endometrio como arteria recta y espiralada, ¿ya? Entonces, el aporte sanguíneo arterial proviene principalmente de la arteria uterina, rama principal del tronco anterior de la arteria ilíaca interna. La arteria uterina asciende a lo largo del margen lateral del útero en el ligamento ancho y a la altura del cuerno discurre lateralmente hasta anastomosarse con la arteria ovárica. Entonces se anastomosan a través de la línea media mediante las arterias arqueadas anteriores y posteriores, las cuales van en el interior del ligamento ancho y penetran en el miometrio. El plexo venoso acompaña a las arterias. Y aquí vemos un esquema por fuera. Este es el útero. En el útero la flexión se refiere al eje del cuerpo uterino, al eje del cervix, mientras que la versión se refiere al eje del cervix en relación con la vagina. Aquí tenemos un útero en anteversión, buen llenado, ¿no? De la vejiguita, sobrepasa el fondo uterino, todo esto es el cuerpo, el cervix ecovaginal, una doble banda hipoecogénica con ecogenicidad cavitaria lineal, aquí el endometrio en fase secretora, aquí no ecogénico. Las arterias arqueadas están situadas entre las capas externas e intermedias del miometrio y se ramifican en las arterias radiales, las cuales discurren en la capa intermedia a la altura de la capa interna. Las arterias radiales se ramifican después en las arterias espirales, las cuales penetran al endometrio. La cavidad endometrial se visualiza, esto ya hablábamos, recuerdan la clase anterior, la línea cavitaria, eso quiere decir que hay dos capas endometriales, ¿no? Entonces la cavidad endometrial se visualiza como una fina línea ecogénica como consecuencia de la reflexión especular de la interfase entre las superficies opuestas del endometrio. El endometrio está compuesto por una capa funcional y una capa basal profunda. La capa funcional aumenta de espesor a lo largo del ciclo menstrual y se desprende con cada menstruación. La capa basal permanece intacta durante el ciclo y contiene las arterias espirales, las cuales se elongan para nutrir a la capa funcional mientras se van engrosando. Aquí tenemos, lógicamente, la fase proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual, ¿no? Entonces, en la fase proliferativa del ciclo, antes de la ovulación,
está bajo la influencia de los estrógenos, mientras que la progesterona es principalmente responsable del mantenimiento del endometrio en la fase secretora que sigue a la ovulación. Aquí haciendo un recuerdo de lo que hablábamos hace rato, el endometrio en la fase menstrual está formado por una línea ecogénica rota o puede tener líquida dentro de esa cavidad endometrial y obviamente el espesor menor a 4 milímetros. ¿Ya? Durante la fase proliferativa se engruesa alcanzando de 4 a 8 milímetros. Tras la ovulación, la capa funcional del endometrio cambia de hipoecogénica a hiperecogénica. Ahí estamos entrando a la fase secretora, ¿no? Al progresar el endometrio hacia la fase secretora, el endometrio en esta fase mide entre 7 y 14 milímetros de espesor o de grosor. Dijimos que un endometrio engrosado es arriba de 20 milímetros de longitudinal, ¿no? El corte longitudinal. Entre 15 y 20 es sospechoso, pero arriba de 20 sí o sí está pasando algo, ¿ya? Sí o sí está engrosado ese endometrio. La textura hiperecoica del endometrio secretor o en la fase secretora, o está más ecogénico, dice en la fase secretora, está relacionado con el aumento de moco y glucógeno en el interior de las glándulas, así como el aumento del número de interfaces causadas por la tortuosidad de las arterias espirales. Vamos al receso, para que no se cansen. ¿Van a dar ahora? ¿Sí? ¿Allá doctor va a dar igual? No sé, estoy bien. ¿Ustedes van a dar igual? ¿Ustedes no? Ya vamos a hacer lo siguiente. Hubiera sido ideal ahora por lo que llovió y está lenta la cosa. Ojalá llueva la clase que viene. Dejémoslo por la otra clase. Guárdela su papeleta, doctor, porque si ya pagó, me la va a presentar en la otra clase. Sí o sí vamos a dar la